Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Hoy vamos a hacer el unboxing de un reloj de una marca que hasta ahora solo había visto de pasada al navegar por páginas de relojes. Seguramente muchos de ustedes ya lo ubiquen, por lo que vi en imágenes tiene diseños muy versátiles y reconocidos, como este que tengo aquí de su buscada colección 1963 homenaje a Seagull, que incluso utiliza el movimiento mecánico del original, algo que realmente es importante. Así que sin más, vamos a verlo. Seacoast es una marca que se ha enfocado en relojes mecánicos y sobre todo en cronógrafos. Una de sus inspiraciones más claras está en el histórico Seagull 1963, un reloj militar chino muy reconocido entre coleccionistas. Precisamente este reloj de piloto 1963 rinde homenaje a ese modelo. Este reloj me llegó gracias a la marca, que amablemente me hizo llegar la pieza para mostrárselas en el canal. Por eso les voy a dejar aquí y también en la descripción del video el enlace a su colección, junto con un código que les dará un 10% de descuento si lo aplican al final de su compra. Lo primero que vemos es el empaque, sino una caja tipo lonchera en color naranja, prácticamente limpia, sin impresiones ni detalles, salvo un sticker en la parte frontal con el nombre de la marca, que por cierto viene algo desajustado, seguramente por el acabado propio de la fabricación industrial, pero nada raro. Está fabricada en un plástico rígido por inyección, lo que refuerza esa sensación de algo más rudo y utilitario, pero mejor. Vamos a su interior, y lo primero que encontramos es un forro de esponja que protege el reloj. Después nos recibe una tela limpiadora de microfibra en color blanco, bastante útil sobre todo para el cristal. Más abajo aparece una correa extra que, la verdad, no me esperaba. Es de color café, parece de cuero, aunque no trae grabado de piel genuina ni nada. Pero sí incluye pernos de liberación rápida, lo cual siempre se agradece. Lo siguiente ya es nuestro reloj, que viene dentro de una bolsa de burbujas que deja ver ligeramente ese tono crema tan característico de este modelo. Aquí está su tarjeta de garantía en inglés y en chino, con la dirección de su tienda en línea. También aparece un cartoncillo rojo con el dibujo de un avión del ejército chino, y en el interior seguramente las instrucciones para manipular el reloj, al ser mecánico de cuerda y cronógrafo. Ahora sí, quitamos la bolsa y otra bolsa más, y aquí está. Oh, qué bonito y elegante se ve. De hecho, el brillo de inmediato me movió la luz de la cámara. Pero vean qué imagen tan vintage proyecta. Viene acompañado de su correa de nylon que le hace juego perfecto. Y sí, en la parte posterior parece tener un fondo esqueleto, pero mejor quitemos. Ah, y después encontré que contiene también esta pequeña herramienta para retirar los pernos. Ya lo tenemos libre y podemos ver el conjunto. Su estilo está muy bien aplicado con la correa tipo nato, que junto con los tonos crema de la carátula logra una combinación clásica e incluso elegante. No olvidemos que este reloj fue creado con alma y propósito militar. La caja y el movimiento son de acero, así que tiene algo de peso, aunque nada exagerado. La correa es de nylon en color verde oliva, respetando el estilo del modelo original. Por los materiales resulta bastante cómoda, aunque aquí se nota que es una versión sencilla, más bien genérica. Cuenta con sujetadores de metal y hebilla metálica sin adornos, pero cumple perfectamente su función y está bien terminada. Pasando a la caja, tenemos un diseño clásico en acero inoxidable, con un diámetro de 40 milímetros, una medida muy estándar, aunque este modelo también se puede encontrar en 38 y hasta en 42 milímetros. Sus líneas son sencillas, sin adornos excesivos, lo que refuerza ese aire militar y funcional que caracteriza el reloj. El acabado es brillante en la mayor parte de la superficie, creando un contraste elegante frente a la correa de nylon. Visto de perfil, el grosor ronda los 14 milímetros. El cristal es de zafiro con forma bombada, que sobresale del bisel y ayuda a reducir el riesgo de rayaduras. En el lateral derecho encontramos los pulsadores del cronógrafo y la corona. Aquí todavía se notan algunos protectores plásticos que no pude retirar del todo, pero ya después con calma se los quitaré. La corona además viene adornada con el grabado en relieve de la estrella militar china, de buen tamaño y muy cómoda de manipular. En la parte trasera encontramos un fondo esqueleto que deja ver el movimiento mecánico de cuerda perteneciente a Seagull, y que bueno, porque realmente es digno de verse, aunque todavía no está en funcionamiento ya que aún no le hemos dado cuerda. En el bisel se aprecia un grabado radial donde se indica el modelo 1963 acompañado de una inscripción en caracteres chinos, bueno, Hanzi. Siendo sincero no estoy seguro de lo que dice, pero lo investigaré con calma para la videoreseña. También podemos notar la presencia del llamado cuello de ganso, un sistema de regulación fina que permite ajustar con mayor precisión la marcha del reloj, algo que no todos los mecanismos incluyen y que aquí se agradece como un detalle extra de calidad. Con su carátula, donde lo primero que salta a la vista es ese tono crema tan característico que cubre toda la esfera, dándole un aire completamente vintage y que incluso resalta más bajo la luz. Los números arábigos aparecen únicamente en 6 posiciones horarias, mientras que las demás están marcadas con índices en forma de triángulos que apuntan hacia el centro de la esfera. Al centro encontramos la estrella roja característica del ejército chino,
y justo debajo la inscripción que indica las 21 joyas o rubíes del movimiento. Más abajo aparecen también caracteres chinos que probablemente indiquen el lugar de la fabricación. Las manecillas de horas y minutos son delgadas, muy estilizadas, con un elegante tono azul metálico que combina perfectamente con los detalles de la esfera. Lo mismo sucede con las agujas de las dos subesferas, la de la derecha encargada de contar los minutos del cronógrafo y la de la izquierda que marca el segundero continuo. Ahora vamos a darle cuerda al reloj. Al ser un movimiento mecánico de cuerda, debemos hacerlo diariamente para mantenerlo funcionando. La corona se siente firme y con buen agarre gracias a su relieve, y al girarla notamos cómo se tensiona el muelle principal. El segundero aquí ya comenzó su marcha. Se recomienda dar máximo unas 30 vueltas cuando el reloj está detenido. Pero ojo, el segundero rojo pertenece al cronógrafo, que podemos ya utilizar presionando el pulsador derecho. Como veo que no está a las 12, primero necesitamos resetearlo. Presiona el botón y ahí está. Se posiciona correctamente en las 12. Ahora sí, presionamos el pulsador superior a fondo y el cronógrafo empieza a cronometrar. Lo pausamos con el mismo botón y lo enviamos a 0 con el pulsador inferior. Ahora que lo tenemos en la muñeca con la correa tipo NATO, se nota cómodo y bien equilibrado. Mi muñeca mide 16.5 centímetros y los 40 milímetros de la caja se ajustan perfectamente, ni muy grande ni muy pequeño. La correa de nylon lo hace ligero y agradable de llevar, mientras que los 14 milímetros que decía aproximadamente de grosor le dan presencia sin resultar incómodo. Ya con la correa de cuero café se nota un cambio de estilo inmediato, dándole un toque más elegante y clásico, manteniendo comodidad y buen ajuste. Sin embargo, creo que queda en el límite de mi muñeca, ya que tengo que usar el último yuelo de ajuste, por lo que esta correa me resulta un poco grande. Para ajustar el reloj, basta con retirar la corona al primer y único clic. Podemos mover las manecillas en sentido horario con precisión. La sensación al girarla es suave pero firme. Cabe mencionar que este modelo no cuenta con lumen ni ningún tipo de iluminación, por lo que la lectura en la oscuridad dependerá únicamente de la luz ambiental. Hasta aquí vale la pena mencionar que este Seikos Pilot Watch 1963 tiene un costo de $219 estadounidenses, y en su interior cuenta con el respetado movimiento Seagull ST-1901, lo que le da mayor valor considerando su calidad de construcción, su mecanismo mecánico de cuerda y algunos de los detalles que hemos visto. No olviden que después de usarlo algunos días, traeré la reseña completa con especificaciones puntuales, peso, medida, resistencia al agua, etc. En conclusión, es un reloj que combina muy bien el estilo vintage con funcionalidad militar, resultando cómodo y versátil tanto con la correa de nylon como con la de cuero. Además, su mecanismo interno digno de verse refleja cuidado en su manufactura y un diseño que respeta la historia del modelo original. Por eso a partir de ahora espero sus comentarios. Díganme qué piensan de este modelo, si ya lo conocían, si les agradó. También si les gustó el video dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis. También si llegaron al final, les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.